Seguimos en Entre Líneas y ya nos vamos a meter a la primera entrevista. Como decíamos, Luis Dallaglio de la consultora Delfos. Con él hablamos sobre el impacto de este escándalo que está teniendo el gobierno nacional por los audios y las supuestas coimas en el área de discapacidad. Bueno, tienen el termómetro puesto en la opinión pública. No tiene ninguna duda Dallaglio de que algún costo le va a insumir al gobierno este escándalo desatado en los últimos días, ¿no? Sí, además atención porque puede llegar a tener un costo particular en Córdoba. ¿Por qué? Porque la lista de la Libertad Avanza no tiene ningún nombre de peso por sí mismo. Todos dependen de cómo le vaya a Milei, ¿no? Incluso el cabeza de lista, Gonzalo Roca, es absolutamente desconocido para el gran público. Si Milei tiene una pérdida en términos de imagen importante, puede llegar a afectar de manera directa a la lista de la Libertad Avanza en Córdoba, porque además se enfrenta con una figura de peso, con todavía alto nivel de imagen positiva, que es Juan Schiaretti de Provincias Unidas. Hablamos con Dallaglio con respecto a las primeras mediciones que marcan el impacto que está teniendo el escándalo de las coimas. Nosotros estimamos que va a tener un impacto porque el andamiaje sobre el cual construyó el consentimiento social Milei tiene que ver con, por un lado, la discusión esta casta-anticasta, por otro lado, la necesidad de estabilizar la economía y por otro lado, terminar con la corrupción que está, de alguna manera, simbolizada en la gestión del kirchnerismo. Esas tres son las grandes estructuras o los grandes elementos que tiene este andamiaje del mileísmo. La economía sigue teniendo, digamos, dificultades para pasar a la etapa que sigue, que es de la estabilidad, de lograr la estabilidad de precio, a lograr la reactivación económica y que obviamente la plata alcance. La gente hoy ya sabe lo que valen los productos, pero no le alcanza para llegar a fin de mes. Esta es la etapa a la cual debería avanzar el plan económico. El segundo tema es un grave problema que está teniendo de coherencia con el discurso en el tema de la casta. Obviamente todas las medidas que han ido orientándose al veto de las jubilaciones, etcétera, ha puesto en evidencia que en realidad el ajuste no lo hizo la casta, sino que lo hicieron sectores vulnerables de la sociedad. Ese es el segundo elemento que está poniéndose en crisis en este discurso del gobierno nacional. Y el tercer elemento es la corrupción, ¿sí? Que ya el caso Libra había impactado muy fuerte, había tenido, digamos, un costo en términos de opinión pública, no tanto políticos, pero sí en términos de opinión pública. Nosotros a nivel nacional lo habíamos medido, había caído casi hasta 17 puntos, después hubo una recuperación. Ahora estamos midiendo aquí en Córdoba, estamos viendo que hay una caída de la imagen de Milei, una nueva caída, digamos, ¿no? Y eso está generando una situación de vulnerabilidad, porque pasa siempre cuando un gobierno no tiene claro quién es su opositor, termina teniendo la dificultad de que todo lo absorbe el propio oficialismo, ¿no? No hay manera de plantear una discusión por fuera de todo lo que constituye el oficialismo. Y eso lo empieza a complicar que no haya resultados del sacrificio económico que hizo la gente. Y bueno, obviamente estas cuestiones impactan y van a lesionar, digamos, esta dimensión de lo que es el andamiaje del gobierno nacional, ¿no? Y Luis, ¿cómo viste la reacción del gobierno ante esto? Primero silencio, ahora en las últimas horas se empezaron a hablar de alguna operación de sectores de la oposición, a restarle veracidad a los audios. ¿Cómo viste esa primera reacción? Me parece lógica, me parece que han medido, me parece que han visto que el núcleo duro de sus votantes está en duda, entonces deben haber medido que algún porcentaje importante de la gente cree que esto es una operación del kirchnerismo, entonces salen en esa línea, no a convencer a la opinión pública de algo diferente, sino a sostener el voto duro, que está en el 35%, 37%, que es lo que le garantiza a ellos
la centralidad política y poder ir al proceso electoral de octubre con una primera minoría que le dé competitividad, ¿no? No solamente ahora el 7 en la provincia de Buenos Aires, que nosotros los teníamos como claros ganadores hace 40 días atrás y ahora vemos que esas diferencias se han achicado bastante. No porque haya crecido el kirchnerismo en provincia de Buenos Aires, que puede haber crecido muy poquito por encima de su caudal histórico, sino porque el acuerdo que hizo con el PRO, la Libertad Avanza, no estaría fidelizando los dos bloques de creencias políticas que tiene, por un lado el PRO y por otro lado el mileísmo, y eso, bueno, está haciendo que la elección se ponga mucho más competitiva. Entonces me parece que ellos lo que han hecho con esto es apuntar a eso, ¿no? A fidelizar ese voto duro. La gente que está enojada con vos no la vas a convencer de algo diferente. Entonces, ellos apuntan al convencimiento político de este núcleo duro. Al resto pretenden persuadirlo con resultados económicos, que todavía no llegan, por cierto, también, ¿no? Luis, los efectos de esta situación, de este escándalo, pueden ser más agudos todavía en provincias como Córdoba, donde la lista armada por la Libertad Avanza no tiene peso propio, son candidatos que la gente no conoce y que depende de manera directa de la imagen del presidente. 100%, porque al no tener vos un filtro en el medio, que podría ser una figura fuerte, suponente, si hubiera sido juez de Loredo, el candidato, obviamente serían figuras que hoy estarían dando respuesta por este tema, y entonces, bueno, estaría mediada, digamos, esa repercusión. Acá no, acá Roca es Milei, o sea que quién es Roca no se sabe, pero quién es Milei está clarísimo. Entonces, el impacto va a ser directo, ¿no es cierto? Porque, como te decía recién, no hay filtro y ese es el riesgo también. Lo que es una buena decisión en términos electorales no necesariamente es una buena decisión en términos políticos. Es una buena decisión en términos electorales, claro, sí, por supuesto, porque nosotros medimos y no había un mejor candidato paladar negro mileísta en Córdoba que no fuera el propio Milei. O sea, te, te ponía a vos, a mí o a cualquiera y era lo mismo. El mejor candidato que tenían en Córdoba era el propio Milei. Entonces, eso es lógico que vos pongas a alguien que no sea conocido. Ahora, también tiene como deficiencia el hecho de que al no tener, digamos, un filtro, todo pasa y te termina impactando en tu imagen. Luis, en Córdoba, bueno, la Libertad Avanza tiene expectativas de lograr un muy buen resultado, pero claro, enfrente aquí hay una fuerza política importante del oficialismo provincial. ¿Cómo estás viendo esa disputa ahí entre estos dos sectores que naturalmente concentran buena parte de la discusión? En el medio está la lista de Natalia de la Sota. No sé qué expectativas tenés con esa tercera lista. Mira, nosotros lo que estamos viendo, incluso la semana pasada difundimos eh, unas simulaciones que hicimos sobre la base de resultados electorales, de resultados de encuestas anteriores. Nosotros recién ahora estamos midiendo, obviamente había que conocer los nombres de los candidatos y dejar que termine de hacerse conocidas las ofertas políticas de cada fuerza, las 18 fuerzas, es una locura. Mm. Este, mm, pero en esas simulaciones lo que veíamos que la frecuencia más alta, hicimos 20.000 simulaciones, ¿no? La probabilidad más alta de distribución de banca era 4-4-1. ¿Qué estamos viendo? Estamos viendo obviamente una elección muy competitiva por el primer lugar, y una disputa muy fuerte por la última banca, la banca número 9 que la disputan todos, ¿no? La disputan porque vos necesitas 160.000 votos para poder discutir la banca número 9. Y esos 160.000 votos, con una participación del 60%, son 10, 11 puntos. Y bueno, y tenés un pelotón ahí entre los 11 puntos y los 7 puntos, de tres fuerzas que están disputándose fuertemente esa banca. Eh, entonces,
la elección, obviamente, o la distribución final va a tener que ver con cómo empiece a desarrollarse ahora la campaña, ¿no? Cómo son los planteos políticos de cada fuerza, dónde van a estar parados cada uno, ¿no? Y bueno, eso hace que por un lado, lo que es la derecha o centro-derecha podría perder dos bancas que tuvieron un juego, eh, que pusieron en juego ahora de las 6 que ganaron en las últimas elecciones, en este caso ahora Provincias Unidas, al ser competitivo, puede discutir esas bancas, ¿no? Bueno, ahí estaba Luis Dalaglio de la consultora Delfos y su mirada sobre, primero, el primer tramo de la entrevista, sobre el escándalo de las coimas en el área de discapacidad y después sobre el proceso electoral en Córdoba y las distintas ofertas que están en camino para el 26 de octubre. Así es.